ya tenemos con hoy a la parte que es antropología. Y como siempre, no sé quién rayó la pantalla. Bueno, vamos a ver lo que es la palabra antropología. Ya hemos visto que dentro de la teología sistemática hay diferentes ramas. Y una de esas es esta que vamos a comenzar. La antropología pues viene de dos vocablos, es de la palabra griega antropos, que se refiere a un estudio o el conocimiento acerca del hombre. En un sentido más amplio, es el estudio de la humanidad, de todos los pueblos antiguos y modernos o de sus estilos de vida. Esto hablando del término científico, ¿verdad? Del estudio de la especie humana. Las características de la antropología, pues tenemos que es una ciencia holística. Holística se refiere cuando habla de un todo. Estudio de la persona humana como todo, pasado, presente, futuro, o sea que no partes excluidas, a eso se refiere la palabra holística. Menos que todo cuando se habla de medicina holística, es cuando se trata a la persona como un, es comparativa y transcultural, es decir, que un pueblo se compara con otro, y el propósito de usando el método científico. Aunque esto se aplica a la antropología como de igual manera, vamos a utilizar disculpe que le interrumpa, no comprendo nada, se entrecorta. Generalidades. Aquí no es la clase de Génesis. Avi, se corta. No comprendí la idea, disculpe. ¿Alguien más escucha entrecortado? Sí, se escucha un poco entrecortado, Avi. Se escucha entrecortado. Sí. Espéreme, pues que no sé. La idea yo no la capté, le pido mil disculpas. A Diego te escucho clarito, a Pamela le escucho cortada también. A Diego lo escucho clarito, a Pamela lo escucho entrecortada. Vamos a ver. ¿Será el internet? Lo veremos después. ¿Y si pruebas con el internet del teléfono? Se chupa el plan. No, es que ese no tengo problema. El problema es, Diego, como lo que te comenté anteriormente, que cuando aquí me falla una red, me fallan todas. Entonces tengo problemas con la red de Hondutel, con la red de Tigo y con la del celular. Cuando me desconecté la primera vez es porque intenté cambiar de red e igual no me sirvió. Ah, pero ahorita lo estoy escuchando perfecto. Ahorita sí. Pero ahorita. Es por ratos. No he cambiado de red. Sí, es cierto. Sí, y es que va y viene. Como les he dicho, es como, mi casa es como un triángulo de las Bermudas. Cuando falla una, me fallan todas. Oh my. Pero si regresa a lo anterior de establecer no sé qué, con qué, no, se perdió. Estábamos hablando de que ahorita estoy dando las características de la antropología como ciencia humana, ¿verdad? Que así como la antropología tiene esa característica de lo que establece son generalidades, aunque esto se aplica a la antropología como ciencia humana, nosotros también lo vamos a aplicar al conocimiento que vamos a adquirir basado en la Biblia. ¿Por qué? Les decía, esta no es la clase de Génesis. O sea, no es la clase de Génesis, ¿verdad? Para ir indagando versículo por versículo acerca de la creación, tenemos la clase de Génesis. Entonces aquí quiero dejar claro que no es la clase de Génesis, ¿verdad? Vamos a ver las generalidades. Eso es lo que les estaba explicando, de que eso se trata la antropología dentro de la teología. Vamos a ver generalidades. Entonces aquí están las dos diferentes definiciones. Tenemos la antropología científica, que según la lengua española es la ciencia que estudia al hombre, variedades raciales, culturales, desde sus orígenes hasta nuestros días. Entonces, que va a usar otras la perdimos. Como cuáles ciencias usa la antropología, por ejemplo, la ética. Sí, vamos a estar así hoy ustedes, no sé, porque ya intenté con las diferentes redes y no me sirve.
Bueno, sí, es el Y es triángulo de las más, Bermudas que me tenemos el cambié triángulo de de Avi. lugar por eso, en el lugar donde supuestamente tengo mejor redes. Sí, vamos a ver, voy a probar, solo voy a probar por un ratito la red mía, ¿sí? Dele. Listo. Vamos a ver si la del celular está mejor, vamos a ver. Vamos a ver, denme a mí un chancecito, vamos a ver si la del celular está mejor. Vamos a ver, ¿cuál es la contraseña? Apeos. Diego, mírate el chat, que yo no sé si la persona que no puede entrar ya entró. Ahí mandó un mensaje. Hola. Voy. Ahorita se te escucha bien, Avi, aprovecha. Es que no ha hablado, soy yo, tú. Ah, Pame. no te confundí con Avi, lo siento, Pami. Si tuviera el conocimiento te lo repetía, papá, pero no lo tengo. Bueno, Iván, se te escucha bien. Va, dale. Diego, te hago una pregunta. Dígame. En lo que Avi compone ahí, rápido. Dígame. Cuando bajó Dios a preguntarle a Adán la trastada que había hecho por la serpiente, Ajá. ¿era Dios, Jesús o el Espíritu Santo? Pues fíjense qué interesante. Hay varias personas que dicen que Jesús, hay varias personas que dicen que fue el Padre. La Biblia no lo menciona, así como fue, ¿cuál de las tres personas fue? Si fue el Espíritu, si fue el Padre, pero al final yo creo que lo que nos importa es saber que fue Dios, sea cuál de las tres, bueno, en mi caso particular, que cual sea cuál fue, era Dios hablando, pues, Va, ok, estamos de acuerdo. Gracias. dele. Creo que había vino. Ya, ya. Bueno, y Siempre se corta. esto se lo consigo. No, Avi, estábamos mejor con la otra. Con este estamos peor. Lloro, lloro. Yo Creo que Super Diego va a tener que entrar al rescate aquí porque ese internet se le estará volviendo a Avi. O sea, no estamos escuchando nada, la verdad. Javi cambió de red entonces. Correcto, cambio de red, she shared screen again, pero estamos peor, no se le escucha nada. Y William, ¿cómo tenemos el internet? ¿En tu cuarto cómo está? Lloro, solo para que sepan, lloro. No, tranquilo, ya se va a solucionar. Segundo paréntesis publicitario. Aprovechen a hacer preguntas relacionadas a la clase. Vamos a ver, espérenme.
Diego, contame, ¿y Adán iba a ser un ser finito o infinito al principio de la creación, antes de que metiera las bruces con la culebra? Eh, bueno, ya que no está Abby aquí, pues le puedo dar por mientras ahí él busca la conexión. Eh, pues en mi parecer, en mi forma de pensar, ¿verdad? Yo sí creo que Adán, Dios lo había creado con el fin de que él no conociera la muerte, pues, porque sabemos que cuando Adán conoció la muerte, fue cuando pecó. Entonces, si no hubiera pecado, Estamos de acuerdo. no la hubiera conocido. Estamos de acuerdo ahí. Contame una cosa, ¿vos sabes por qué los judíos están en fiestas y el Ramadán y no sé quién más que se tienen ahí? Es que mi amigo es el egipcio, entonces no le entiendo las fiestas. El año nuevo es distinto. Ah, Me encanta la cultura de ellos, me fascina. por el Shavuot. Ay, no, espérate, ya estás en otra cosa. Yo te digo que el año nuevo es distinto y que ahora están en el Ramadán, que no sé si pasó o no pasó ya, y ahora ya no sé en qué están, pero van para otro lado. Ah, bueno, ahí sí no sé mucho, la verdad. No sé mucho ahí. ¿Para qué le intento? Lo que sí sé es que ahorita estamos, si no me equivoco, así, en el Shavuot, que es cuando Dios le iba a dar el Espíritu Santo a las personas cuando Moisés fue a recoger las tablas. ¿Se recuerda? Sí, sí. Y que después vio Moisés lo que habían hecho y Dios se arrepintió y no se los dio. Y después Ajá. Moisés requebró las tablas y después no tuvo que ir a... Espérame, que me están escribiendo. Espérame. A ver, espérame, que estoy viendo con Abby. Deme un minuto, espérame. Fin del espacio publicitario. Dice Abby que le demos unos 3 minutos que está probando otra red. Sí, dice Abby que ya va a probar otra red, que va a intentarse conectar de nuevo. Déjenme ver algo. Espérenme. Hola, hola. Ahora se le escucha bien, Abby. Por el ¿Está momento mejor ahorita? sí, ahorita se le escucha más fluido. Uy, súper.
Sí, sí. Bueno, vamos a probar. Ahorita ingresé con el teléfono de Teodoro. Pero por cualquier cosa, mejor no ponga la cámara, por si Sí, las voy a dudas. quitar la cámara y vamos a continuar. Lo vamos a hacer rapidito porque ya nos comió bastante tiempo. Entonces, lo importante es hasta ahorita que estamos viendo, ya saben, quiero que les quede claro lo que es la antropología, pero que es la antropología bíblica, ¿verdad? No la científica. ¿Qué quiere decir bíblica? Que nos basamos y nuestra fuente de estudio es la Biblia y lo que está escrito en la Biblia. Entonces, por eso les decía, no es el Génesis en las cuales podemos hablar del Talmud y otras cosas. Vamos a basarnos en la Biblia. Bueno, entonces vamos a ver qué es el estudio del ser humano. O sea, en la totalidad ya lo hemos abarcado. Aquí está nada más lo que es la etimología de la palabra. Ya dijimos que antropos viene de hombre y logo viene de estudio o tratado. Recuerden que esta presentación se las pasamos con Diego al final. Mis diapositivas, lo siento, no son tan bonitas como las de Diego. Recuerden que ya soy una persona mayor, entonces no tengo la habilidad que tiene Diego, ni la creatividad, ni para poner los detallitos. Con respecto a lo del origen, ya Diego hablamos la clase pasada, está la teoría creacionista, basada en los 7 días, está la evolucionista, y hablamos de cuáles son las objeciones para esta, ¿está bien? Comenzando con la creación, quedó claro de que es un acto libre de Dios, es por amor, y hablamos del término que usa San Agustín, que es creación ex nihilo, o sea, de la nada. Y en esto se divide la creación en 2 partes. La primera parte, que es la creación de todo lo que es el mundo material e inmaterial desde la nada, y la segunda parte es la formación de cosas previa, de una materia previa, como ser el hombre, ¿verdad? ¿Has visto mis audífonos azules? Pero al final, la conclusión es que nada existe que no deba su existencia a Dios. Sea material o inmaterial, todo fue creado por él. La condición creatural del hombre, tener claro que nosotros, al igual que el resto, somos criaturas hechas por Dios. Entonces, como criaturas, si bien es cierto, estamos en la cabeza de la creación no nos pertenece. Fue dada a nosotros para administrarla. Es decir, que parte de la mayordomía nuestra no es solo sobre nuestros cuerpos y nuestros recursos. Hay mayordomía, tenemos cierta responsabilidad con los animales y también tenemos responsabilidad con el medio ambiente y con la tierra, porque ha sido un regalo de Dios al hombre, ¿verdad? Somos el centro de la creación y a la vez la cabeza. Condición creatural del hombre, ya dijimos que el hombre es criatura y no es dueño. El hombre está encargado de cuidar la creación, de respetar a Dios y su obra, y el hombre ha sido creado para gloria de Dios. El fin de la creación, la dejo aquí con signo de pregunta. ¿Por qué? Quiero que ustedes me digan cuál es el fin de la creación. Si esto es revelación general, los que ya estuvieron en el primer módulo, la revelación general, ¿cuál es el propósito? A ver, no se peleen por participar. ¿El fin de la creación cuál es? Ninguno de los que sacaron buena nota en primer módulo. La revelación general, hablamos que el propósito de la revelación general era, número 1, exhibir su gracia. Es decir, exhibir la perfección de Dios. Demostrar que Él existe, ¿verdad? Que Él es Dios. Y otro propósito era que todo aquel que rechace esta revelación natural sea condenado o sea juzgado. Entonces, ¿qué parte de eso también? El hecho de que nosotros no cuidemos de la creación como Dios nos las otorgó, también vamos a tener que responderle a Dios por ello. La creación es obra de la Santísima Trinidad, aquí porque es el término que normalmente usamos, ¿verdad? Pero en general yo siempre digo que por eso me gusta referirme como a la deidad. La deidad abarca Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, que los tres dentro de, o sea, Elohim, a eso se refiere, ¿verdad? La deidad completa participó en la creación. La Biblia lo dice, el plan siempre ha estado en la cabeza del Padre. Sabemos que Jesucristo, dice Colosenses, que todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él subsiste, por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es como el corazón de lo que es todo cuanto existe, ¿verdad?
Todo fue hecho por él, Señor y dador de la vida. En cuanto al estudio de la antropología, ¿qué abarca la antropología? Ok, la creación del hombre, que es lo que vamos a ver hoy, su condición primitiva, la prueba y la apostasía, el pecado original y sus actuales pecados. Eso lo vamos a ir viendo en la siguiente y la siguiente clase, ¿verdad? La siguiente clase vamos a hablar del pecado, de la caída y sus consecuencias, y la última de los pecados como personales, etcétera, etcétera. Esto es lo que abarca el estudio de antropología. Vamos a ver términos importantes para sumergirnos en la antropología. Pues en el Antiguo Testamento ya todos hemos hablado de Adán. La palabra Adán viene de Adamá y literal significa como roja, tierra roja o no sé cuál sería la traducción de clay, plastilina, no sé. Es tierra roja. Entonces, por eso se dice que el hombre, por eso recibió el nombre de Adán, porque viene literal de la tierra. Y eso es lo que Adán significa, ¿verdad? A diferencia de Eretz, que significa tierra en general, Adam, que viene de Adamá, viene de tierra roja, como decir el barro. Ish es otra palabra utilizada para referirnos al hombre como individuo y generalmente Ish e Isha son usados para referirse a marido y esposa. También tenemos Enoch, Enos aparece o Enoch con CH, recuerda al hombre su transitoriedad y su posición de inferioridad ante el Todopoderoso. Quiere decir su humanidad. Pues son términos que son utilizados en el Antiguo Testamento para referirse al hombre. Y Geber, que describe como en su más alto nivel, alguien poderoso a su más alta capacidad, que viene igual de Gibor. Entonces, en resumen, el hombre tiene un cuerpo material, un cuerpo material que proviene de la tierra, es inferior a Dios, es transitorio, pero a la vez contiene capacidades mentales y emocionales que lo hacen diferente a todo ser creado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con todos estos términos que acabamos de hablar, Adán, Ish, Enoch y Geber, obtenemos todas estas características de lo que resume ser un ser humano. O sea, provenimos de la tierra, nos recuerda ese carácter transitorio, como se repite, ¿verdad? Del polvo somos y del polvo volvemos, no somos eternos. De Ish, como individuos, Enoch dijimos que es igual su posición como humano, y Geber, que tenemos características que nos hacen diferentes al resto de las criaturas. Eso en cuanto al Antiguo Testamento, y en cuanto al Nuevo Testamento, pues es menos. Solo tenemos Antropos y Aner. Ambos se traducen como hombre. Aner como un varón adulto, como marido, parecido a Ish. Y en general, hoy es la creación del hombre. ¿Cuál es el patrón para la creación del hombre? En el material ustedes van a tener que, primero que todo, lo más importante en cuanto a la creación del hombre es que tiene que ver con algo personal y directo. Dios intervino de manera, la deidad, porque es, cuando me refiero a Dios, vamos a hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Intervino de manera directa y personal, a diferencia de la otra parte que decía que las aguas produzcan los peces, que la tierra produzca, no. Cuando se refirió a la creación de hombre y mujer, al hombre como especie, él dijo, hagamos, ya lo hemos escuchado y leído varias veces, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Entonces vamos a ver a qué se refiere imagen y semejanza. ¿Cuál es el significado de estas palabras y el significado del concepto? Entonces, hasta ahorita vamos a tener claro que la creación es un acto libre de Dios, aún el ser humano, que fue planeado por él, que es de manera directa y especial. Con el hombre es de manera directa, ya es algo personal. Y abarcó dos facetas, ya dijimos. Primero, la primera parte abarca cuando él toma algo ya formado, que es la tierra, él ya lo había creado, y de la tierra forma al hombre, de la Adamá, de esta tierra roja, forma al hombre. Y la segunda parte es cuando él sopla el aliento de vida y fue por ese soplido que se convirtió en un ser viviente. ¿A qué se refiere imagen y semejanza? Pues ya sabemos que tenemos varios conceptos. En esto, al igual que con muchas otras cosas en teología, sabemos que no tenemos la verdad absoluta. No tenemos la verdad absoluta. Entonces, dependiendo de dónde usted busque la fuente, son diferentes explicaciones que va a encontrar. Entonces, en general, la palabra imagen viene de selem y semejanza viene de demut. En el griego, se encuentra eikon y homiosis. La O aquí no se pronuncia, no es homoiosis, es homiosis. Entonces, eso está igual en su manual. Entonces,
en general aquí lo que se trata de hacer es, hay autores que dicen que Selem, o sea, imagen, es diferente a Demut, o sea, semejanza, pero hay autores que concluyen que se refiere a lo mismo, que lo único que quería hacer el autor de Génesis es como hacer hincapié en una idea. Selem significa una imagen formada, una figura representativa de algo. Tenemos los ejemplos que aparecen en 2 de Reyes 11:18, en Ezequiel 23:14 y en Amós 5:26. Y Demut se refiere a la idea de similitud, pero en un sentido abstracto. Entonces, quiero que lean al final lo que dice al final la conclusión, que ambas palabras juntas lo que parecen intentar expresar es una idea difícil en la cual se quiere hacer claro que de alguna manera el hombre, sí somos reflejo de Dios, somos el reflejo de Dios, a diferencia del resto de las criaturas, pero a la vez ese reflejo se espiritualiza de una manera abstracta. Como lo dijimos anteriormente, Dios no tiene sexo. Entonces, no tiene sexo, no podemos identificarlo como hombre o como mujer, ni como con cara, ni con pelo, ni nada. Él no tiene sexo, él es un espíritu, entonces no podemos decir que somos imagen exacta de él. Por eso se refiere a una palabra que es semejanza. Poseemos de una manera abstracta la imagen de él. No se refiere, ya aterrizando, no se refiere a un aspecto físico, no se puede referir a la capacidad moral, ya que Dios no pecó, pero Adán sí pecó. No se refiere a capacidades que el hombre perdió con la caída, y no se puede referir a una esfera de dominio con la cual está investido el hombre. Entonces, parece mejor entender esos dos términos como sinónimos, refiriéndose a la personalidad. Aquellos que llevaron el primer módulo, cuando hablamos de personalidad, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de personalidad? Más o menos como lo que nos caracteriza a cada uno, ¿no? Exacto. O sea, lo que el caracteriza alma. a Abby, lo que me caracteriza a mí. El alma. En otras palabras, nuestra alma. Es decir, emociones, sentimientos y la voluntad. Lo hemos hablado que el alma son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Entonces, nuestra imagen y semejanza con respecto a Dios, que no tiene el resto de las cosas creadas, los animales, etcétera, es que nosotros tenemos exactamente esas cosas: emociones, sentimientos, intelecto, conciencia, y tenemos una voluntad. A diferencia de los animales que se mueven como por instinto. Es diferente el instinto a tener voluntad y poder decidir entre algo y lo otro, ¿no? Entonces, esa es la imagen y la semejanza que nosotros poseemos. Consulta. Consúlteme. Usted, como teóloga, instruida en la palabra del Eterno, acláreme un punto, por favor, respecto a la condición de los animales, porque yo hasta el día de hoy creo que los animales son cuerpo y espíritu. Pero hay otras tendencias de que como que los chuchos son cariñosos y que no sé qué cuánto, y que demuestran afecto, entonces dicen que tienen alma. Entonces yo me pongo a pensar, y esto no es cuestión como motivo de risa, sino que simple y sencillamente yo me pongo a pensar, imagínese usted, si los animales tuvieran alma, entonces habría que andarlos evangelizando, pues, para que fueran salvos. Me hizo reír. Imagínense, tendríamos que tener por lo menos a los pastores alemanes, ¿verdad? Como apóstoles, como profetas, no sé. Sí, bueno, la verdad No que hablan, pues, tiene un ninguno buen... habla. El Exacto, perico. tiene un buen punto de vista ahí, porque realmente si se hablara de un alma como la nuestra, que se puede perder o se puede ganar, entonces realmente tendríamos peso por todos los animales. Tiene toda la razón en ese aspecto. Yo la verdad, si le soy sincera, creo que el animal sí tiene que tener una parte inmaterial. Yo me refiero como las cosas inmateriales. No quiero darle el nombre de espíritu y alma, ¿verdad? No. Vamos a hablar de parte material y parte inmaterial. Como material sabemos que son de carne y hueso y todos los órganos que nosotros le vemos. Pero parte inmaterial, creo que sí poseen algo inmaterial que no necesariamente tiene que verse como alma o como espíritu. ¿Por qué creo que sucede eso? Porque ellos, al igual que el ser humano, tuvieron consecuencias con la caída de Adán y Eva. Antes de que Adán y Eva pecaran, los animales se llevaban bien entre ellos mismos.
Dice incluso que la Nueva Jerusalén así va a ser. Va a estar el león con el cabrito a la par jugando, ¿verdad? No se van a comer entre uno y otro. Pero tuvieron esa parte de que fueron afectados igual por el pecado de Adán y que ahora entre ellos hay un león si se come a otro animal, e incluso podemos ver que hay, y por comer, ¿verdad? Por una necesidad básica, pero igual podemos ver, yo he visto a veces los gatos que juegan de una manera sádica con los pajaritos y parece que les gusta hacerlos sufrir. Pero entonces entonces Dios también debería exigirles a ellos como les exige a nosotros. Desde el momento que ellos no se les exige un comportamiento de cierta manera, es porque ellos no tienen conciencia. Y a nosotros sí, ¿verdad? Entonces yo sí creo que tienen una parte inmaterial, porque igual se habla de los animales cuando vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Entonces creo que sí tienen una parte inmaterial, pero no como alma y espíritu como la tenemos nosotros. No sé si con eso más o menos contesto su pregunta. Yo le agradezco porque... Avi, me confundí. ¿Qué se pierde? El alma. En el alma no están nuestras emociones, no es el espíritu el que se pierde. Me perdí. No, el espíritu no se pierde. El espíritu es el que recibimos de Dios y la palabra dice que al morir todo vuelve a él. Entonces el espíritu que nos dio el hálito de vida, ese regresa a él. Pero el alma es lo que está en juego en esta tierra. El alma es por lo que Satanás quiere, o sea, el alma es lo que Satanás quiere llevarse al infierno, ¿verdad? Ajá, pero digamos que alguien se va al infierno. ¿Dónde se va el espíritu? El espíritu es lo que te dije justo al inicio, es el hálito de vida que él nos dio. Entonces, el espíritu, se va donde Dios, regresa. El espíritu solo le pertenece al que es espíritu, le pertenece a él. Entonces la parte del espíritu se va para donde él. Oh, wow. Gracias. Y la Biblia sí lo dice, pues que el espíritu vuelve a donde pertenece realmente. Entonces lo que está en juego mientras nosotros pasamos por esta vida, en este transcurrir, es nuestra alma. Por eso, o sea, Satanás donde nos afecta todo proceso que usted pase, sea económico, sea de amor, lo que sea, es en nuestra alma. Lo que es afectado son nuestras emociones. Porque al final lo que él quiere es trastocar nuestras emociones y sentimientos, nuestro intelecto, y que al final nuestra voluntad nos lleve a escoger el mal, para que nuestra alma sea dominio de él. Muchas gracias. Ok. Entonces, aquí solo es un cuadrito de qué es las características de la imagen y la semejanza. O sea, el alma, la personalidad. Está, número 1, el intelecto, que nos lleva a dar la capacidad de pensamiento y de razonar. Y el objetivo es conocer a Dios. Entonces, nuestro intelecto, el objetivo es conocer a Dios, conocerle. Entonces, cualquier persona puede llegar a conocerle. Ya hemos hablado que sí, a través de diferentes maneras, desde la creación, desde la revelación natural a la revelación especial. Las emociones están, nuestros sentimientos y el objetivo de nuestras emociones es llegar a amar a Dios. Y por último tenemos la voluntad, que es la capacidad de elegir y de decidir. Y el objetivo al final es escoger a Dios y obedecer a Dios. Entonces, por eso lo que está en juego es exactamente esto, nuestra alma, lo que hace a Avi ser Avi. Mi personalidad, o sea, mi manera de pensar, mis emociones y mis sentimientos y mi voluntad. A eso se refiere la imagen y la semejanza, pues, porque sabemos que ya Dios hecho hombre, como Jesús, igual tuvo estas características y que Él las tiene, de hecho, ¿verdad? La composición del hombre, ya dijimos que es un ser biforme. Vamos a hablar de dos cosas. Tiene una parte material y una parte inmaterial. Entonces, ahí es donde entran dos términos utilizados en teología, que son los dicotomistas y los tricotomistas. Dicotomistas y tricotomistas. O sea, diferentes teólogos opinan diferentes cosas. Hay quienes dicótomo viene de dos y de cortar, o sea, cortado en dos partes, y tricótomo cortado en tres partes. ¿Qué quiere decir? Hay teólogos que creen en la dicotomía, es decir, que solo estamos divididos en dos partes. Y hay tricótomos que creen en que estamos divididos en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. La cuestión es que como en muchas cosas de la Biblia, así como el arrebatamiento y otros temas que no vamos a entrar en controversia, usted puede encontrar versículos que sustenten dichas cosas. Entonces,
La dicotomía habla de la dualidad del ser humano, es decir, de su parte material y su parte inmaterial, pero hay muchos que asocian que la parte inmaterial, o sea, lo que no se ve, espíritu y alma son la misma cosa. Este argumento está basado en Mateo 6:25 y Mateo 10:28. Por favor, les pido que estas citas ustedes las escriban y vaya, 10:28 lo tengo ahí abajo, pero creo que no puse 6:25. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Ok? Entonces aquí nos habla de, solo está, pareciera que en este versículo solo habla de alma y cuerpo, pero según lo que yo ya les expliqué conforme al espíritu, si el espíritu igual siempre vuelve a Dios, para mí pensar no tendría sentido incluir el espíritu en este versículo, porque realmente Satanás no puede enviar nuestro espíritu al infierno. Realmente el espíritu solo le pertenece a Dios. Por eso para mí, a mi Jalem, está bien que solo se hable de alma y cuerpo en este versículo. Pero igual tenemos, como siempre hablamos, en el concepto judío, es mucho más avanzado esto, todavía más complicado ustedes. Para el concepto del judío, el alma, o sea, la parte inmaterial, perdón, la parte inmaterial del ser humano está dividido en 5 partes. Imagínense que nosotros, si solo los teólogos se dividen que si alma y espíritu son lo mismo, me dicen los judíos que hablan de 5 partes inmateriales o estratos. Nefesh, que es lo que conocemos como el alma más alma, ¿verdad? Que sería el instinto. El Ruah, que son las emociones. Neshama, que es el pensamiento. Hayá y Yehidá. Yehidá es la parte que está más en conexión con Dios. El judío habla que este Yehidá es aquella persona que ya ni siquiera, o sea, la persona que ya piensa solo en el bien común. No sé si me explico aquí. Ya una persona que ha llegado a un nivel de conexión con Dios que solo piensa en el bien común. Entonces, el nivel más bajo, como dijimos, es el nefesh, que es el instinto, y está traducido como alma. Entonces, para el judío, en el Talmud, ¿verdad? No realmente la Biblia, lo que nosotros hemos leído, solo hablamos de espíritu, alma y cuerpo, pero para el concepto judío hay 5 estratos dentro del ser inmaterial. Y los tricotomistas es el concepto que nosotros tenemos los cristianos en general, basados en la Trinidad de Dios, basados en cómo está dividido el templo. Acuérdense que el templo lo dividen en atrio, lugar santo y lugar santísimo, que Jesús resucitó al tercer día. Entonces la importancia del 3, a eso la traemos en cómo estamos divididos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Entonces los tricotomistas creen que el espíritu es diferente al alma. ¿Cuáles son sus argumentos? Pues los tenemos, Primera de Tesalonicenses, Hebreos, 5:23 dice Primera de Tesalonicenses, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, y hace una acotación, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y hay la otra palabra que dice que la Biblia, o sea, la palabra es capaz, la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, que lo separa entre alma y espíritu. Entonces, en general, creo que se recuerden de estos 2 términos, que están los dicotomistas y los tricotomistas. Por lo general, los dicotomistas son aquellos que tienen más influencia griega. Esa dualidad viene de la influencia griega. Pero hay un autor que me gusta mucho, que me gustó mucho su pensamiento en general. O sea, yo los pongo aquí cuando yo considero que hay algo que rescatar de alguien, ¿verdad? Es un teólogo, Delitzsch, y él, escuchen lo que él dice. Él no excluye ninguna de los 2 pensares, sino que él dice, hay una dualidad en el ser del hombre, es decir, hay ser material y ser inmaterial, pero dentro de esta dualidad hay una tricotomía de sustancia. O sea, hay 3 sustancias diferentes, espíritu, alma y cuerpo. Él une ambos conceptos, distingue entre un ser y una sustancia y mantiene que el espíritu y el alma no son seres distintos, pero sí sustancias distintas que hacen parte del ser inmaterial del hombre. Si sienten que estoy hablando muy raro, entonces me paran. No sé si entienden este concepto. Párese entonces. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Cuando somos unidos, pero no somos unidos. Lo que está diciendo, o sea, lo que hace él es unir ambos conceptos. El concepto de los dicotomistas, que él dice, o sea, sí tienen
verdad los dicotomistas al decir que solo tenemos dos seres, ser material y ser inmaterial. Pero, dice él, pero al mismo tiempo tienen razón los tricotomistas, ya que la parte inmaterial, o sea, lo que no se ve, se puede dividir en dos sustancias diferentes. El espíritu, que es lo que regresa a Dios, y el alma, que es lo que nos hace nosotros ser nosotros y que es lo que se pelea. Pero al final, o sea, yo como les digo, solo les estoy dando como diferentes formas de pensar. Se los explico porque se van a encontrar con este tipo de personas cuando ustedes platiquen con personas que dicen, no, o sea, solo somos espíritu y cuerpo, ¿ok? Pero al final, la Biblia parece que sustenta más, o sea, la Biblia sustenta lo que es la parte tripartita del ser humano. Nada más que distingue el alma del espíritu. O sea, el espíritu sí habla la Biblia que regresa al Padre. Vocablos importantes. Ahora, palabras importantes a tener en cuenta cuando usted toca este tema y lee la Biblia. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Tenemos en el Antiguo Testamento la palabra basar, que es lo que significa carne. Y es la que Pablo utilizó en el Nuevo Testamento con la palabra sarx. Es la carne. Y normalmente se refiere, la sarx o carne es cuando se refiere al hombre carnal, al hombre que ha caído. Es la manifestación exterior de todo. Vamos a ver, vamos a pasar, esto no es mucho, psique o soma ya lo hemos leído, pero esto quiero que esto se lo vaya a pasar a ustedes. La parte material, ya sabemos que es la parte del ser humano, y la parte inmaterial es el psique, lo que hablamos del alma. Vamos a ver. Ok, esto es importante. Entonces, ¿qué dice? Aparte de que fue creado a imagen y semejanza, bueno, por ahí dice que lo formó, lo formó. ¿Por qué? Porque tomó una materia orgánica previa. ¿Y qué es lo interesante de esta materia orgánica o la tierra que fue formada? Diego les decía algo bien importante en la clase pasada. Aunque no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro de ciencia, ni un libro de arquitectura, ni un libro de matemática, ni un libro de historia, usted encuentra verdades científicas que no se pueden rebatir, como por ejemplo el hecho es que diga que somos hechos del polvo o de la tierra. Químicamente esto es cierto, porque el cuerpo humano tiene 16 elementos que son de la tierra. Todos los minerales vitales que están constituyendo nosotros son acerca del 6% del cuerpo. 80% de nosotros somos agua. ¿Y el barro de qué se forma? Ustedes, si la Biblia dice que nos formó del barro, es tierra más agua, ¿no? Y el resto es puro carbón y gas. Como digo siempre, esto puede variar un poquito dependiendo si somos más gorditos o más flaquitos, la composición de la grasa. Pero igual la grasa es formado de diferentes estructuras de carbono y gas. Entonces, que diga la Biblia que nosotros fuimos formados del barro, científicamente no se puede rebatir. ¿Por qué? Porque somos 80% agua, que es lo que se requiere echarle a la tierra para que se convierta en barro, y aparte de la tierra encontramos 16 elementos en el cuerpo humano. ¿Cuáles son estos? Aquí los tenemos, ustedes, calcio, hierro, potasio, magnesio, sodio, silicona, carbono, cloro, fluoro, hidrógeno. Ahí están los 16 elementos que tiene la tierra y que tiene nuestro cuerpo. Más el 80% de agua, ahí tenemos lo que es el barro del cual Yahvé nos formó. ¿Estamos claros aquí? Yes, yes. Ok, ¿habían escuchado esto del barro y que no se puede contradecir? No, súper interesante. Bueno, entonces esto es para tener siempre en cuenta eso, ¿verdad? Que no es un libro científico, porque mucha gente va a querer preguntarle, ¿y en qué parte de la Biblia está lo de los dinosaurios? Ok, no es un libro científico, ¿verdad? Tal vez no dice la palabra dinosaurios como tal, pero todo aquello que está en la Biblia no ha podido hasta el día de hoy ser refutado, incluso esta parte. Porque mucha gente dice, no, el Génesis es una historia, es algo como, es como algo del folclore. ¿Por qué le dicen del folclore? Porque todas las culturas donde usted estudie, hay una que es el de Enquil, que es en Sumeria. Es muy parecido a esto de que sus dioses hicieron a los humanos del barro. Incluso si usted estudia a los mayas, creo que los mayas son los que dicen que de una mazorca. Algo así, es ¿verdad? Correcto. Y los sumerios también, igual que los egipcios, tienen una historia muy parecida a la muerte y resurrección de Cristo.
Ok, entonces todos tienen esas historias parecidas, de dónde viene la procedencia del hombre, del hijo que nació de una madre virgen, también todos tienen esas historias parecidas. ¿Por qué? Porque recuerden que al final todos venimos como, ¿de quién? De Noé, de los 3 hijos que salieron del arca de Noé. Entonces, como todas las historias se fueron transmitiendo de manera oral acerca del origen del mundo, eh, el origen del mundo, todo tiene que venir de esos 3 hijos de Noé, ¿no? Entonces las historias deben parecerse muchísimo por eso. Con respecto a la creación del hombre, igual. Pero, como siempre les digo, ¿qué nos dice la Biblia en Romanos? Pero a quienes le fueron confiados los oráculos, o decir la profecía o el conocimiento de Dios, a los judíos. Y no quiero que malinterpreten, porque hay mucha gente que piensa que somos judaizantes. Yo no me refiero, cuando hablo la palabra judío, no me refiero al judío como nación y religión que conocemos hoy en día. ¿Ok? Eso ya hemos hablado, que judío como religión y nación, bueno, como religión se empieza a formar desde Esdras para acá. Yo me refiero, cuando hablo del judío, me refiero a ese pueblo de Israel escogido en el desierto. A ellos le fueron confiados los oráculos de Yahvé, cuando igual seguían siendo como pueblo escogido, el pueblo de David, etcétera, etcétera, etcétera. Se los digo porque hay veces que a la gente les choca que uno hable de judíos, y más en este tiempo de conflicto, ¿verdad? Con Palestina y tanta gente murió, los bombardeos, etcétera. Entonces, a mí me gusta aclarar. Yo sí creo, obviamente, que el pueblo de Israel, como tal, la nación, no, el pueblo de Israel para mí somos todos los escogidos, pero como tal, la nación de Israel, claro que tiene un lugar importante porque Dios escogió mostrarse a través de ellos, claro que sí, pero igual sí soy de las personas que considero que así como yo debo orar por Jerusalén y por el pueblo de Israel, creo que las personas que están, niños sufriendo o madres sufriendo en el otro lado, el pueblo, también merecen mis oraciones, ¿verdad? Porque al final a eso es lo que Dios nos llama a nosotros, a tener misericordia de todos. Entonces vamos a entrar, antes de terminar, ya para finalizar, con respecto a la parte inmaterial. Aquí solo es el espíritu y hablamos de que esto le regresa a él, el corazón, el alma, la mente, todo eso tiene que ver con el alma, la conciencia y la voluntad. Eso es la parte inmaterial. Pero ¿de dónde viene este ser? Solo para terminar las últimas 3 teorías, ¿de dónde procede el ser? O sea, ¿de dónde viene esta parte nuestra, la parte inmaterial? ¿El alma dónde está? ¿En qué momento nace el alma? ¿Alguno tiene alguna idea? Muy interesante para todos aquellos que si el aborto es o no un pecado, ¿verdad? ¿En qué momento nace el alma? ¿A dónde se forma el alma? ¿Alguien? Cuando se engendra y hay vida. Ok, ¿alguien más que tenga otro? Los judíos dicen que los ultraortodoxos, estoy hablando, Ajá. y los hasídicos dicen, es lamentable, pero bueno, ellos dicen que cuando después de haber sido engendrado y que comienza a formarse, justo a los 40 días comienza a formarse el alma, porque es el momento en el que el primer órgano se activa. Estamos hablando de Del los corazón, como a oídos. las 3, no, pero igual a las 3 semanas el corazón ya El está. corazón, lógicamente, pero en cuanto a los sentidos, ¿verdad? Hablando de la vista, de los oídos, Del oído. el primero que se activa es el oído y el último Ajá. que deja de funcionar cuando ya la persona se le separa el alma es también el oído. Entonces, pero ellos dicen que a los 40 días comienza a tomar forma el alma. O sea que en base a esa forma de pensar, un aborto entre los primeros 40 días es aceptado. Pues, a mi manera de ver, no. Para mí, en el No, momento claro, no exacto, a su manera de ver, no. Pero no, si nos vamos al pensamiento judío, no a los 40 podríamos, días. ajá, Si no hay un podríamos, aborto, desde los si hay primeros un aborto, 40, perdón, ajá, ellos lo aceptan. no pasa nada. Entonces, yo no considero eso, ¿verdad? Pero así está en las 613 Bueno, leyes. entonces ahora les voy a decir lo que yo pienso, Abijalem.
como médico y todo, y si usted estudia psicología, hemos hablado que lo que me hace a mí ser Abijalem es mi personalidad, es mi alma. Pero mi personalidad, ¿qué me la da? Esos son los genes, ¿no? La genética define. ¿Pero qué genética? La unión de papá y mamá. Sí, pero eso lo define, perdón que la interrumpa demasiado. Ajá. Estamos en un común acuerdo de lo que dicen los psicólogos, de que la personalidad se adquiere en un 25% por la vía genética y un 75% por el ambiente en el que se desempeña la persona. Por la influencia, ajá. De que comienza, desde que nace, ¿verdad? Y se desarrolla. Y por las vivencias, exacto. Nosotros somos más que todo las vivencias. Pero nunca vamos a poder descartar lo que viene por la genética, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento yo ya soy las 46 cromosomas que tengo? Desde que se une el espermatozoide con el huevo. Entonces, para mí, desde el momento que se unen ambos y ya hay una nueva composición genética, porque ya están 23 de uno, 23 de otro, ya se formaron 46 nuevos, algo nuevo. Para mí, desde ese momento que ya hay algo nuevo, ya se pasó el código genético. Eso es algo como, para mí es algo como instantáneo, ¿verdad? Una máquina instantánea que empieza a correr. El código genético desde ese momento. Para mí, el alma está desde ese momento. Para mí, ¿verdad? Porque ya está mi código genético dado. Ya se sabe Yo quién es. concuerdo porque no sé si ustedes han visto abortos, yo sí. Y se ve como el bebé, 2 semanas, trata de correr de la pinza que le va a cortar la cabeza. ¿Por qué va a tratar de correr de algo si no sabe qué es nada? Entonces, por eso, para mí es desde el momento que se unen ambas. Porque desde el momento que se soplo, unen, ya hay un intercambio. el soplo de vida solo fue una vez. Exacto, solo Y fue a una partir vez. de ese momento corre En el, ese soplo de vida de generación a generación desde Adán hasta nuestros días. exacto, porque si no, Excepto tendríamos que afirmar, ¿sabe qué? Tendríamos que afirmar que la creación no fue finalizada, sino que Dios constantemente está creando seres humanos. Así es. Y luego el único soplo adicional fue el que recibió María, ¿verdad? Claro, y la Biblia es clara cuando dice, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, y descansó porque ya había terminado. Entonces, siempre lo hemos hablado. Entonces, ¿a qué se refiere cuando Dios dice, desde antes de haberte engendrado ya te conocía? No creemos en la preexistencia de las almas, ¿verdad? Sino que lo hemos hablado. El estar en el conocimiento de Dios, en la mente de Dios, no es lo mismo que decir que usted ya tiene un ser viviente. O sea, estamos en la mente de Dios de antes de haber sido engendrados. Eso es cierto, porque Él ya conoce todo, ¿no? Pero la existencia como tal viene en el momento de la unión del huevo con el espermatozoide. Entonces, estas son las diferentes 3 teorías que hay. La número 1 es la teoría de la preexistencia de las almas. Creo que esta todos la estudiamos cuando estuvimos en el colegio. Aquella que dice que en una piscina están nadando todas las almas. Lo han escuchado, ¿verdad? En el colegio. No. Sí. Y son los que obviamente, como creen en la preexistencia de las almas, en una piscinita de almas nadando, estos mismos son los que creen en la reencarnación, porque entonces el alma puede ir saltando de uno en otro y como que se va reciclando. Entonces, quienes enseñaron esto bastante fue Platón y los griegos. Y algunos, y obviamente hay algunos de la iglesia primitiva que lo creyeron, y ahora creo que bastante los hinduistas, ¿verdad? Los que creen en reencarnación y ese tipo de cosas. Estos ultraortodoxos también consideran en la reencarnación, a tal grado que hay algunos raíces hebreas que andan tan desubicados en cuanto a la palabra que dicen, bueno, como nosotros somos de la reencarnación, entonces el pasaje bíblico que expresa, en lugares de delicados pastos te haré descansar, el Señor nos convierte en grama, nos convierte en hormigas, bueno, mira lo que dice la palabra, maestra. Mire qué hermoso este versículo. El sabio Salomón, siempre, a pesar de todo, él tuvo una gran revelación. Estoy hablando de Eclesiastés 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben. No tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. En base a esto, claro, entonces el alma no pasa de un lado a otro, ¿no? Porque la entender que una vez que muera, murió y punto. Si hubiera un hinduista aquí, le diría, por eso se reencarnan en vacas. Exacto, entonces esta es una de las teorías, ¿verdad? La preexistencia de las almas, que las almas están como ya preformadas o en una piscina de las almas, hablan algunos, que cuando se une entonces el óvulo espermatozoide, ahí es lanzada el alma y cuando esa persona muere, el alma puede migrar a otras cosas. Entonces, qué bueno que aclaró. Bueno, usted me habló de los judíos ultraortodoxos, por eso yo hice el hincapié. Cuando yo me refiero a judíos y que a ellos les fue confiados los oráculos, o sea, la profecía y la revelación, les dije yo no me estoy refiriendo ni al judío como nación, ni al judío religioso de hoy en día. Sí. Y vea usted, maestra, y vea usted, en otro momento yo leí también otro versículo del que no hubo eco, pero yo me apego a la palabra. Dice también el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 21, respecto a los chuchitos. ¿Quién sabe? Pregunta afirmativa, cuestión de semántica. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Lógicamente, el sabio Salomón dijo, ¿verdad? El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ahí está, mire, Pamela. Pero luego aquí dice en este versículo. Gracias. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y que el espíritu de los animales desciende abajo a la tierra. Entonces ahí dice que no se sabe, ¿verdad? En otras palabras. Y yo soy de las que pienso que hay muchas cosas que Dios, o sea, que lo que Dios realmente quiere que sepamos o es de interés para él y necesario que sepamos es lo que ya está escrito en la Biblia. Perdón. ¿Sí? Es que el rey está afirmando. Okay. El rey está afirmando y está diciendo, como quien dice, ¿no sabías tú que ayer nos reunimos? Porque sí hubo reunión. Entonces, él está haciendo una interrogante con afirmación. Por eso le digo yo. Y dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Y quién? Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. O sea, lo está afirmando, ¿eh? Que el espíritu de los animales se va para abajo a la tierra. No sé de qué manera, ¿verdad? Porque en ellos hubo un soplo de vida, pero se va para abajo de la tierra. Es diferente, porque acuérdense que cuando él está creando, él dice que formen, que se produzcan las bestias, que se produzcan, pero con el hombre, él sí fue parte de eso. Por eso es que no podemos ser semejantes a los animales. Y al hombre sí dice que le sopló el aliento de vida. De los animales, usted se va al Génesis, él solo dice que produzcan las bestias, se produzcan, no dice que él las formó. Es donde está la diferencia. Terminemos ya con esto, pues solo faltan dos. La siguiente teoría es la de creacionismo. Esta teoría es la que afirma que cada alma es formada de nuevo, o sea, es nueva al momento de nacer. Pero en base a esto tendríamos entonces nosotros que afirmar, si todas las almas fueran nuevas al momento, o sea, que Dios las crea en ese momento, tendríamos que afirmar que entonces no tenemos pecado, nacemos todos en perfección, ¿no? De la manera como fue creado Adán. No tendríamos la depravación del hombre que nosotros sabemos que tenemos. No sé si alguno tiene algún comentario acerca de esa teoría, de la teoría creacionista. Escuchen, estamos hablando de la teoría creacionista del ser del hombre. No confundan con la teoría creacionista del origen del mundo creado, ¿sí? No confundan. Entonces, el creacionismo aquí, como dentro de la teoría de la transmisión del ser del hombre, dice que cada alma es creada por Dios en el momento del nacimiento. Entonces, esta no creo que solo hay, al final, lo importante, dice, muchos católicos romanos y algunos teólogos reformados prefieren creer esto del creacionismo. O sea, que las almas son nuevas. Pero si se cree que las almas son nuevas, entonces, ¿dónde dejamos el pecado heredado, verdad? Y lo que es la depravación del alma. Todos seremos perfectos. Y la última, que es la teoría traducianismo. La del traducianismo. Entonces tenemos
la preexistencia de las almas, la creación de las almas y el traducianismo. El traducianismo es el punto de vista que sostiene, como lo hemos hablado, que el alma es transmitida junto con el cuerpo humano por medio de los procesos de generación natural. Es decir, cuando se unen genética de papá con genética de mamá, eso nos da la composición de nuestro cuerpo y por ende también nuestra alma. Que por eso cuando nosotros tenemos hijos decimos, ese, ay no, tiene la nariz del papá, pero tiene los gestos de la mamá, decimos. ¿Cómo se parece? La forma, el carácter de la mamá. Esto es porque es heredado, ¿verdad? Si sabemos que el carácter y la personalidad están en el alma y decimos, heredó el carácter de la mamá, ¿qué tenemos que afirmar? Que entonces el alma también viene de manera transmitida junto con el cuerpo en el momento de la generación natural. Entonces, escrituralmente, Hebreos 7:10 indica un acto racional y moral de parte de Leví que aún no había nacido cuando Abraham fue a dar la ofrenda, ¿verdad? Génesis 2, del 1 al 3, declara que Dios descansó en el séptimo día de la creación, o sea, lo que estábamos hablando, ya estaba terminada la creación, entonces no podemos afirmar que Él está creando almas todos los días, imagínense cuánta gente nace al día. Entonces, lógicamente, el creacionismo pone a Dios en la posición de crear un alma perfecta, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces permitirle caer en cada paso de recién nacido. El caso de Cristo sin pecado es todo respecto a una excepción y no al patrón para decir esta cuestión. Por eso es que Cristo sí nació sin pecado, porque en el caso de él no tenía la contaminación, aunque tenía genética de María, la otra parte de Jesucristo venía de donde el Espíritu Santo, no tenía de Adán. Fisiológicamente, el hombre siempre se considera como una unión de alma y cuerpo. Por lo tanto, es más natural pensar que lo psíquico y lo físico se desarrollen juntamente. O sea, Abby es Abby porque la compone ¿qué? El cuerpo y el alma de Abby. No puedo decir que está separada mi alma y está separado mi cuerpo. El momento en que deja de existir, esa ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a estas tres teorías. Si alguno le llama atención, pues yo les invito a leer e investigar y lo debatimos en las clases de los sábados, que recuerden que es donde tenemos más tiempo. ¿Alguna pregunta? Estoy confundida entre la última y la penúltima. La penúltima es que somos almas cuando somos concebidas y la última también, cuando somos concebidos. No, estamos hablando de dónde viene el alma. Sí, correcto. ¿Dónde procede? Según la creacionista, el alma procede de Dios, o sea, creada por Dios, es creada de nuevo, o sea, como algo, constantemente Dios está creando almas. O sea, nace un bebé ahorita, Dios crea esa alma, pero está naciendo uno en China y Él está creando esa alma. Correcto. Y viene una alma nueva, sin pecado y sin nada. ¿Ok? Y eso no es cierto. Esta última es la que habla el traducianismo. Si todas las almas vinieran sin pecado, ¿cuál hubiese sido el sentido de que Jesús viniera a morir por nosotros? Porque cuando nacemos nos contaminamos, pero en el vientre de la mamá puede que estemos sin pecado. No sé, no, estoy confundida entre esas dos. La Biblia dice que el único que ha nacido sin pecado y fue concebido sin pecado es Jesucristo. Entonces, porque la Biblia, si usted lee el Nuevo Testamento, Pablo habla de la depravación del ser humano. O sea que nosotros ya nacemos con esa depravación. O sea, algo fue, en Génesis igual lo ven, cuando Dios dice primero de Adán y de Eva, que fueron creados a imagen y semejanza de él, pero luego en Génesis 3, cuando habla ya de Set, del hijo que tuvo Adán, habla que a imagen y semejanza de Adán nació Set. O sea, que nos quiere decir que ya algo que se perdió por el pecado fue traspasado o pasado o transmitido de generación en generación. Entonces, cuando nace un niño aquí y allá, o al mismo minuto, esas almas vienen del cielo, pero ya vienen contaminadas. No, en base al traducianismo, la teoría traducianista lo que dice es que el alma o el ser se produce en el momento que se une huevo y espermatozoide. Es decir, Dios ya participó en este proceso creativo la primera vez que hizo, o sea, cuando Él hizo la primer hombre, que fue Adán, Él ya hizo este proceso creativo, ¿ok? No es que constantemente está creando seres humanos, no sé si me explico, sino que ya viene por medio de la unión del huevo y del esperma, ya viene la composición
física, o sea, del cuerpo, y ahí mismo la generación del alma. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Por eso hablamos que no es de extrañar que usted a veces tenga un hijo que no conoció tal vez a su abuelo, pero usted diga, tiene los mismos gestos que mi abuelo. Tiene el carácter de no sé quién. ¿Lo dice usted o no lo dice diariamente? Ah, sí, tiene razón. Entonces, el carácter, ¿qué es? Es el alma de la persona. Entonces, si todo eso se transmite, entonces estamos hablando de que se hereda el carácter, ¿verdad? Sus abuelos a sus nietos, ¿se hereda el carácter, sí o no? Para mí, el carácter puede tener rasgos de alguien, pero pueda que ese carácter sea modificado por el entorno en el que yo me Claro, es crío. modificado por el entorno y principalmente lo que más modifica un carácter es cuando usted ya es procesado por el Espíritu Santo. Por la palabra. Ay, sí, mijita, la Por la trituración. palabra. Pero Es cambiado por la lastimosamente, palabra. exacto, pero lastimosamente todas estas cosas las heredamos de nuestros padres. Mire, Las malas maestra. mañas. Escuche, maestra, escuche esto. Okay. Mire qué impresionante lo que dice aquí en este versículo. Yo lo tomo en un sentido espiritual, porque en este caso el Mashiach está hablando, Yeshua está hablando en un sentido espiritual. Y aquí esto nos va a dar una luz con relación al tema del alma y el tema del espíritu. Nos vamos a Juan capítulo 6, verso 43, rápidamente. Ahí va la del día. Yo llevo una caja de mascarilla. ¿Sí? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Eterno está creando almas. Y yo le resucitaré en el día postrero. Redención. Pero dice el 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. ¿En qué momento nosotros aprendimos del Padre? Si cuando fuimos evangelizados conocimos acerca del Hijo. Y está claro, como lo dice el Señor, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿En qué momento Gerardo fue enseñado por Dios? Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿en qué momento Gerardo escuchó al Padre y aprendió de él? ¿En qué momento yo aprendí de él? ¿En qué momento escuché de él? Para después venir al Hijo para convertirme. Fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Y en un sentido espiritual, ya existía una formación de parte del Padre, ya lo habíamos escuchado a él antes de venir a esta tierra para rectificar y conocer al Hijo. No quiero forzar el término, pero así lo considero yo. Dirá usted qué opina acerca de esto. Pero y la gente que vive como en la mosquita, ya, yo no sé por dónde. Para mí, bueno, yo como les digo siempre, yo respeto el punto de vista de cada quien, ¿verdad? Para mí, cuando usted habla de haber escuchado al Padre y que los profetas lo habían escuchado, para mí Jesús estaba haciendo algo de historia, con base a todos los que antes de él, como Juan o el Bautista, por ejemplo, habían escuchado de Dios. Ya les habían, como cuando Lázaro le dijo, envía a tal profeta que le hable, y le contesta el mismo Dios. Ya tuvieron un montón de profetas que les hablaron de mí, o sea, de Dios, y no quisieron. Entonces, nada más que para mí, ¿verdad? No le estoy diciendo, hermano, que eso es verdad absoluta y que usted está... No. Para mí, lo que Jesús está queriendo decir, ahora yo soy algo real. Como cuando le dijo a Job, de oídas me habías escuchado. Ahora yo soy real, me están viendo. Tuvieron una noción de lo que era Dios antes de mí, pero ahora conmigo, esto es lo real. He venido aquí, ustedes me han podido ver, me han podido palpar, ¿verdad? Por lo que siempre hablamos, de la que la revelación es progresiva. Un acto en la tierra, entonces. Para mí, ¿verdad, hermano? No le estoy diciendo que es. Ese es mi punto de vista y cómo yo concibo ese
Es Jesús diciendo, haciendo homilética e historia. Sí, Todos sí. ustedes escucharon de Dios, habían escuchado de Él, ahora me están viendo, me están Amén. conociendo. Como cuando con Job dice, de oídas me habías oído, ahora mis ojos te ven. Tiene sentido Para mí. Entonces, Amén. bueno, pero me gusta mucho, pero como les digo, a veces ahora es un poquito, así que yo le invito, de estas 3 teorías, lo que hice fue decirles objeciones en cuanto a una u otra. No les estoy diciendo, ustedes a fuerza tienen que creer en esta. No. Si usted siente que hay algo que le llamó la atención en estas 3, porque es bien importante, la verdad. Este tema es bien importante por ese aspecto que nos vemos enfrentados todos los días, usted y yo, de decir, ¿hay o no hay aborto penoso? ¿Se mata o no se mata un ser viviente, verdad? Por eso este tema del alma es bien importante. Entonces, vayan a leer, los invito a googlear estas 3 teorías, a meterse un poquito a fondo y si quieren, pues en la clase del sábado, que es donde nos podemos extender un poquito más, la discutimos, ¿sí? Amén. Amén. Entonces, hermano Gerardo, ayúdeme usted cerrando. Gloria al Eterno. Que dicho sea el paso, ¿verdad, hermano? Estamos en Shavuot, celebrando la entrega de las tablas y de la venida del Espíritu Santo, y qué mejor manera, ¿verdad?, de haber estado estudiando su palabra. Bendito el Eterno. Amén. Gracias al Padre. Ora, Confesar, hermana, por el acontecimiento, ¿verdad?, de doña Yolanda, porque yo he sido buen amigo de todos ellos, de don Mario, de Vilmita, la hermana de Yolanda, que pereció en un accidente, pero igual. El pesar es para los que quedamos, ¿verdad, hermano? Sí, porque como sabemos, porque ellos ya están... Que doña Yolanda era una señora muy creyente, apoyaba a algunos pastores de la localidad y todo eso. Pero igual, ¿verdad? Oremos. Sí. Ni modo. Ya el esposo hoy fue a traer el cadáver a las 3. Ya el esposo ya salió del hospital.